¿Qué tal? Estamos aquí con Pep Costa, bueno, integrante del Eberial, es un barco, un 40, un Class 40, que ha estado participando en la Fastnet 2023. Y bueno, lo traemos aquí porque la ha ganado, o sea, la ha ganado con su equipo, con Herbian Ledroit y Julien Heren. No sé si lo pronuncio bien, Pep. ¿Qué tal? Mi francés está un poco duro. Oh, son nombres, son nombres complicados a pronunciar, eso es verdad. Sí, está claro. Bueno, ¿cuál es tu experiencia en esta Fastnet? Fue una experiencia súper buena. Ya había navegado con Erwan en abril, cuando cruzamos el Atlántico desde Guadalupe hasta Rochelle, y con el mismo barco, entonces ya conocíamos el barco, conocía a Erwan muy bien. Y la verdad es que fue un poco la continuidad de esto que hicimos la Fastnet juntos. Y la verdad es que también fue muy bien. Ganar la Fastnet fue algo increíble, era una regata digna de su reputación, ¿no? En la salida del Solent, Eso. con 30 40 nudos de ceñida y tirando bordos y todo con 400 barcos al lado, era bastante increíble. Pero la verdad es que la regata está bien organizada y bueno, pudimos rápidamente salir del Solent y iniciar un poco nuestra regata tranquilamente. Y bueno, y a partir de ahí, pues poquito a poquito fuimos construyendo el recorrido poco a poco y nada, siempre estábamos delante, luchando contra los demás. Y sobre todo fue en la bajada de la fase de hasta Cherbourg otra vez, donde en la fase llegamos terceros y luego teníamos era un gran trozo de popa hasta Cherbourg otra vez y ahí quedamos rápidos, hicimos los buenos bordos y ganamos. O sea que la verdad es que fue todo perfecto. Sí, este fue el 50 aniversario de la Fastnet Race. Mm, Nada tiene que ver con aquellos inicios de hace 50 años. sí. La verdad que lo han organizado muy bien. He leído por ahí que bueno, salían cada 15, 20 minutos flotas Mm. y se han encontrado con condiciones muy duras. ¿Cómo fueron las condiciones? La verdad es que era un poco duro porque había un gran pasaje de un frente que tenía que pasar la noche del sábado al domingo. Entonces nuestra salida era el sábado ¿a qué hora era? A la una o así, a la una a las dos. Entonces habían aún 12 horas para seguir antes del frente. Y ahí se complicaba un poco la cosa porque había realmente mucho gradiente por la zona y había mucho viento anunciado. Habían 30 40 nudos y sí que fue así. Tuvimos 40 nudos bastante tiempo. Y, ¿Y qué pasa? Y después de esto, sí que como había muchos barcos, pues cada uno podía decidir qué hacía, si continuaba o no. Entonces salíamos por flotas, primero iban los multicast, Los Ultimate. los Ultims con los Ocean 50s, luego iban los Simocas y luego los Class 40 nosotros y luego detrás habían los grandes IRC tipo los Volvos. War, sí, los War. Sí. O sea que está bien organizado. Lo que pasa es que, claro, el Solent es un canal que es bastante pequeño, muy estrecho entre la isla de White y la costa. Entonces, de ceñida, teníamos todos que hacer bordos. Cada 3 minutos o 4 minutos máximo teníamos que virar, porque íbamos de un lado a otro más o menos, haciendo Sí, pequeños. sí. Y creo que después el cambio de marea trajo algún problema. Exacto. Bueno, sí, o sea, salimos justo antes, o sea, justo cuando la marea cambiaba. Eh, Hay una cosa buena y una cosa más o menos buena, es que salíamos, o sea, teníamos la corriente a favor, pero el viento en contra, y viento contra corriente Sí, da mucha ola. mucha ola, sí. Sí que es verdad que si hubiese sido al revés, hubiese habido mucha menos ola, pero los barcos más pequeños no hubiesen salido nunca del Solent, porque hace tanto viento que los barcos que van a 4 nudos ciñendo con 4 nudos de corriente no salen. Entonces, estás obligado a hacerlo con la corriente a favor. Y Y vosotros el recorrido que hicisteis, que salir del Solen y pasasteis las agujas o... sí, por- entonces salimos del Solent y tiramos bordos más cerca de la isla de White por un nivel de corriente. Y ahí hicimos una buena salida del Solent, creo que salimos segundos o terceros, pero muy enganchados. Pasamos por Needles, sí. Entonces pasamos muy cerca de justo de la parte
oeste del Isla de White, hicimos un poco de sud, no mucho, y luego viramos y fuimos a buscar cerca de la bahía de Portlandville. Entonces hicimos un par de bordos justo antes pequeños y luego pasamos bastante cerca de Portlandville y luego nos adentramos bien en babor de ceñida hasta la gran bahía justo antes de Star Point, que es la bahía más grande del sur de Inglaterra ahí. Entonces fuimos hasta el final de la bahía porque sabíamos que al final de la bahía es donde el frente pasaría y tendríamos la derecha después del frente. Entonces fuimos hasta la bahía, hasta el final. Efectivamente tuvimos el paso del frente justo antes, tuvimos la derecha justo después y viramos y teníamos menos viento ya y a partir de ahí ya fue bajando, hicimos unos cuantos bordos cerca de la costa para aprovechar bien la rotación a la derecha y ya está. Y a partir de ahí pues la regata continuó con otro escenario completamente diferente, que era ya viento medio y bajando hasta después del Landgend, pasadas las Scilly Islands y todo esto. ¿Es tu primera participación en la Fastnet? En esta Fastnet sí, pero ya he ido a la Fastnet antes con el Fígaro, por ejemplo. Sí. Pero en esta regata sí, nunca había estado, eso sí que nunca había estado en el Solent, nunca había hecho, había pasado muchas veces con el Fígaro, pero no Habías dentro. pasado la Fastnet con el Fígaro, a Exacto, 3. había pasado la Fastnet, había pasado mucho el sur de Inglaterra, pero no propiamente, por ejemplo, el Solent entre la salida y Needles, esa parte de ahí no había pasado Sí. con él. Entonces, pero todo el resto sí. Pero la Fastnet, como propiamente dicha, esta regata, la Rolex Fastnet no la había hecho nunca. Y era bastante impresionante porque éramos, no estoy seguro cuántos barcos, pero creo que 470 barcos, creo. Correcto, sí. Entonces son muchos barcos. Y la Sí, lía esa era, no había visto tantos barcos en mi vida tan juntos, porque es que había de todo. Todos los barcos de la Vendée Globe, los Ultims, todos los barcos de, yo qué sé, Volvos, barcos de estos IRC increíbles, tipo, no sé los nombres, pero estos barcos de 90 pies o así, increíbles, sí. todos estos, y luego barcos pequeñitos también, o sea, era genial, había un mix de muchas culturas y todo, y sí, sí, era bastante increíble, muy único. Después de la pandemia, la gente tiene muchas ganas de navegar, por lo que se ve. Lo ha pasado mal y ahora, antes de la pandemia, habían tenido 350 barcos y ahora lo han superado pues, con 400 barcos en la salida, en la línea de salida. Mm, Lo han dividido y bueno, salen primero, van por trozos, van por categorías y bueno, se hace un poquito más cómodo. Pero sí, una participación brutal. y la verdad es que sí, no, es bastante increíble, y el sistema de salidas así diferidas cada 10 minutos una clase, aunque las clases eran muy grandes, entonces claro, había muchos barcos al mismo tiempo igualmente, pero menos mal porque salir 460 barcos en la misma línea de salida es imposible. Es tan pequeño eso que solamente Sí. cuando te encuentras con barcos así más poco maniobrables, te dices, guau, sí, sería muy duro. Entonces ya está bien, así que lo hagan así en diferido para no tener tampoco muchos problemas. Ya. ¿Cómo contactas con el barco, con el Everial? ¿Cómo te incluyes en el equipo? Ah, pues ese Juan que me llamó. De hecho, ya, bueno, con ella somos muy amigos, pero más allá de esto, él ha recuperado este barco con este sponsor de Berial este año, en enero, febrero, y es un proyecto increíble. El sponsor es genial. Erwan es un tío súper talentuoso. Ganó la Mini, por ejemplo, en 2017. Un tío hizo Fígaro, hizo cuarto absoluta el año pasado. Pero competí contra él en Fígaro. También entrenamos en el mismo centro, en Paul Finisterre, en Port-la-Forêt. Entonces, ya éramos muy amigos desde antes, pero también más allá de eso, cuando tuvo que traer el barco desde Guadalupe hasta La Rochelle, porque él recuperó el proyecto Berial en enero de este año, había una Transat que traía el barco de la ruta del Ron desde Guadalupe hasta La Rochelle. Entonces él me llamó para que fuera con él en regata. Y en ese momento no habíamos nadado nunca juntos antes, pero funcionó súper bien y de hecho ganamos la segunda etapa entre las Azores y La Rochelle y eso nos dio un muy buen feeling, vimos que nos entendíamos súper bien y que teníamos que navegar más juntos. Entonces, la verdad es que sabíamos que funcionaba tan bien entre nosotros que cuando
en el calendario estaba hecha la fase para hacerla, me dijo directamente si quería ir con él y yo dije que sí. Y, y no sé, nos entendemos tan bien que era muy natural y de hecho vamos a seguir navegando juntos el año que viene, hay otras regatas. Entonces, nada, es así. Y me llamó, oye, me gustaría hacer las contigo, que quieres venir y todo, y yo dije que sí. Tú estás Y, afincado ya totalmente en Francia, ¿no? sí, sí, claro, claro. La verdad es que este año ha sido un año muy, muy bueno porque también he navegado en otros barcos, he hecho mucho Ocean 50, hice todo el Pro Sailing Tour en Ocean 50, luego hice otra vez Fígaro, luego volví a hacer Ocean 50. Entonces, sí, voy saltando así de proyecto a proyecto y eso también me da mucha, ¿cómo se dice? Mucha fuerza también para coger proyectos diferentes y intentar aportar lo máximo que pueda. ¿Qué tiene Francia que tiene tantas oportunidades con O tiene respecto a España? oportunidades, pero también no, pero también hay que, o sea, no te viene así como así. Eso también viene a raíz de hacer mucho Fígaro, de conocer a toda esta gente que navega ahí, de todo esto, ¿sabes? Pero igualmente hay muchos proyectos, pero las plazas van muy contadas, entonces poquito a poquito, pues están las puertas, si las utilizas bien, pues tienes otra oportunidad después y así, 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 así. Y Y a nada, y partir, este año es un año un poco así, que es, en este sentido es perfecto porque navego en barcos que son increíbles. El Ocean City es un barco, es sí, sí. pasada. Entonces, paso mucho tiempo con estos barcos este año, ahora voy a seguir haciendo Ocean 50. Entonces, eh, pasar de un proyecto al otro, pues también te da un poco de valor en el sentido de que aportas cosas nuevas y a esto a Ewan le interesaba también porque había estado más de un mes en Ocean 50, pues son barcos que son más complejos, entonces volver a Class 40 era otra visión de las cosas, había hecho Fígaro antes otra vez, entonces ya le interesaba también que hiciese muchas cosas antes para tener así un aire un poco fresco, porque él hace las cosas todo el año ahora, entonces eso ya le gustaba. Y a mí me encanta, porque si le puedo aportar cositas, pues es genial. Y dejando al margen el hecho de que Juan y yo nos llevamos especialmente bien, sobre todo navegando. Nos llevamos muy bien, nos entendemos súper bien, cada uno tiene el rol bastante definido y en ese sentido pocas dudas. Yo confío en el 100%, él en mí también, entonces eso hace que funcione muy bien, la verdad. Y sí, sí, ha sido algo que ha pasado este año y la verdad es que es genial. Pero así también como gente que confía en mí para hacer estas cosas, como Thibaut Bourchel, cuando cuando he hecho el Presidente Tour con él, ¿sabes? Y son cosas así que te dan una oportunidad y si la sabes exprimir bien, ¿sabes? Pues al final pues te dan otras cosas buenas. ¿Con qué te quedas? Lo mejor y lo peor de la fase 2023. ¿Con qué Bueno, te quedas? ¿Con qué recuerdo te quedas? ¿Y con qué te olvidarías? ostras, ¿con quién me olvidaría? Sinceramente, y no es por nada, es que no me olvidaría de nada, porque sí que el principio era muy duro, pero realmente era duro, duro, porque, ostras, hacía las olas eran enormes, hacía un montón de viento, el barco daba unos botes y todo que pensabas, bueno, es que voy a partir el barco por la mitad. Pero, o sea, sí que es momentos duros en ese sentido que dices, buah, ¿qué hago aquí? Pero al mismo tiempo es una regata tan mítica que tenía que ser así al principio, ¿sabes? En este sentido. Y estamos contentos de que fuese así porque veníamos a hacer la Fastnet, entonces sabes que en algún momento tendrás mucho viento. Pero, pero tampoco lo cambiaría por nada porque ¿cómo se llama? Son una base de aprendizaje que es enorme, porque normalmente con 40 nudos no sabes entrenar normalmente, o sea, es difícil decir voy a salir a navegar ahora con 40 nudos, los encuentras fuera normalmente, entonces empezar una regata así pues es una cosa también que hay que probar, hay que saber hacer porque estás un poco nervioso, ostras, lo voy a saber hacer bien, tal, no tengo margen de maniobra, los errores se pueden pagar carísimos, o sea, aquí te equivocas y pierdes muchísimo, entonces también ese pequeño sentimiento así de hay que hacerlo bien, ¿sabes? Y hay que intentar estar bien concentrado también es el juego. Y entonces tampoco lo cambiaría. Pero luego, no, es que no. Fue una rata, sinceramente, que fue genial, que estuvimos grabando 3 días y es que todo fue perfecto. Nos entendíamos todos. ¿Qué? Éramos cuatro a bordo, que eso no lo he dicho, pero ¿Sí? nos entendíamos todos súper Me bien. falta uno. ¿Quién es el otro? Tengo a Eso. Herbian Lecroix, Julien Heret, Pep Y, Costa. Robin Folland, Robin, y ya te lo escribiré. Sí. Y este también es un crack, los cuatro funcionábamos súper bien todos juntos, entonces evidentemente nos reíamos mucho, tomábamos las buenas decisiones, o sea, todo fue como muy... La paga no es fácil, pero todo fue muy bien encaminado todo el rato.
y siempre cuando estábamos ahí en el pack de delante luchamos súper fuerte, todo fue genial. Entonces, al final ganar es genial, pero si hemos hecho segundos y terceros estamos súper contentos también. Entonces, si ya le pones el punto de que ganamos y todo, pues eso ya era perfecto. Entonces todo fue genial, sí, no podía haber salido mejor, pero la regata en ese sentido hay veces que hay regatas que salen todos del revés y que te sale fatal todo, pero no porque seas mejor o peor, sino porque a veces no salen las cosas. En esta regata pues todo salía y es así. Y entonces esto es una sensación muy buena, pero eso no pasa siempre. Hay veces que sale todo al revés, pero esa vez no fue. Qué configuración llevabais de velas? En la primera parte, con la zona dura, ibais muy recortados. En la primera parte llevamos dos rizos en la mayor y J2. Y después, ¿cómo Y, des- terminasteis? y después hicimos J2 un rizo rápidamente, justo después del frente. J2 un rizo, J2 ningún rizo, y luego ya al mismo tiempo J1. Y luego ya J1 mayor alta. Entrasteis con todo el paño, ¿no? Sí. Una vez Ah, el frente pasa, ya sabes que va a calmar después, entonces sí. va de menos a menos, entonces a la que ves que el frente ya ha pasado, ahí ya puedes reducir, puedes enviar otra vez vela fácilmente, porque sabes que solo va a tener que bajar, entonces a la mínima de esto ya sacas el rizo 2 el rizo 1 y pones el J1 y ya estás en configuración ya de 15 nudos, digamos. Ya. Y que de los contrincantes, el Team Jajo, por ejemplo, que llegasteis a estar muy cerca de ellos, os planteó alguna dificultad o Eh, despegasteis y marchasteis, pero este es un Volvo 65, el Team. ¿no? Lo tengo como... Ay, perdón, el Team Jajo. Perdón, Este me he es un Volvo, equivocado. no era Sí, nuestro. sí, el de Couplé. Sí, no, este estaba. Que por cierto, los franceses estabais todos en el cajón, ¿eh? Prácticamente. O sea, Sí, sí, sí. la afluencia de franceses era brutal. Bueno, había un español como tú en el medio de todos, ¿no? Pero Sí, sí, claro. Bueno, muchas veces, evidentemente. La verdad es que estaba todo muy reñido, estábamos todos muy cerca siempre. Estuvimos siempre delante del que quedó segundo, pero por ejemplo estuvimos mucho tiempo detrás de dos barcos hasta la Fastnet, que era el Pirelli, el de Ambrogio, de Caria, y la Boulangère de Amélie. Estos dos iban delante nuestro, entonces competimos mucho contra ellos y luego contra todos los otros, que estamos todos muy cerca. Y luego fue en la bajada de la fase donde todos nos juntamos, todo el grupo, unos 10, y luego nosotros pues hicimos un par de buenas decisiones y sobre todo en la bajada hacia las Scilly Islands y luego en las islas inglesas, ahí ¿cómo se llama? En Guernsey y todo esto. Y ahí es donde ganamos. Pues estamos siempre todos muy juntos. sí. Era casi como una regata un poco de figa, en el sentido de que nos veíamos todos casi siempre. Entonces estaba muy reñido. En todo momento podía ganar uno o el otro. Pero bueno, es Bueno, así. Ambrosio terminó sexto, o sea que fíjate tú, os quedó muy alto. Él llegó segundo en la línea. Lo que pasa es que hizo fuera de línea en la salida y Lo penalizaron con 2 horas. 2 horas. Entonces él llegó segundo. Pero y toda la competición sobre todo fue con él. Entonces, y con todos los demás, pero con él, el que estaba delante, luego es el tío que pasamos y luego se quedó muy cerca nuestro, estaba a nada. Y luego llegamos delante de él a, no sé, 10 minutos o así, o 15. Entonces, era muy poco. Y luego inmediatamente después vino The Cube y después los otros, y llegamos todos súper cerca. Pues eso es lo que es interesante de poder regatear durante 700 millas con todos los barcos alrededor, porque si no es un poco aburrido. Entonces era, era muy, era muy, era muy bueno como ejercicio realmente estar siempre juntos, hacer tu pequeña opción, pasar adelante, pasar detrás, volver, intentarlo, hacer una cosa, otra cosa, y al final así es como por guerras de posicionamiento, de ir a buscar una rayita de viento más, un pequeño factor corriente, todas esas cosas son los que te hace al final estar adelante y eso pues con el One y con el resto del equipo pues todo funcionaba súper bien y a partir de ahí pues supimos cerrar la regata cuando pudimos y ganar y la verdad es que era genial, es súper... ¿Contactaste?
¿Contactaste con algún equipo español? Bueno, en realidad pocos equipos españoles, porque estaba Pablo Arrate y estaba el Gorilón de Jaume Badía. Solamente Es, había nada más, o sea, y tú, claro. no, la verdad es que no, porque además era una regata un poco, ¿cómo se llama? Un poco original, porque la salida es en Caus, ahí en la isla de White, pero los barcos esperan o en Caus, en el Sol, en todo esto, o en Cherbourg, en Francia. Nosotros esperamos en Francia y fuimos directamente a la línea de salida, que son 60 millas, 70 millas, la mañana antes, o sea, a final de noche, a las 5 de la mañana salimos para ir hacia la línea tranquilamente en Caus. Entonces, no había, toda la flota estaba muy desperdigada, digamos, antes de la salida. Entonces tampoco tenías muchas ocasiones de hablar con la gente, porque habían estos barcos grandes, ya estaban ahí en Caus. Nosotros ya fuimos de Cherbourg directamente. Entonces tampoco nos cruzamos con mucha gente, ¿sabes? Ya. Y, y de ahí, pues que tampoco. Sí, no, la verdad es que no me crucé con mucha gente, la verdad, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos, los grandes así habían llegado y el día antes, unas horas antes, entonces ya se fueron algunos hacia su puerto, todo. Entonces tampoco es que te cruzarás con muchísima gente. Había tantos barcos que no caben en el puerto, entonces ya se van directamente hacia su puerto o, ¿sabes? O esperan en otro sitio, se van a otro sitio, ¿sabes? Entonces tampoco sabía. ¿Qué planes tienes ahora ya en vistas? Ahora Figaro 3, claro, evidentemente, eso lo tienes ya metido en la sí, sangre. el Fígaro siempre, evidentemente, y ahora normalmente estoy intentando poner un proyecto de Fígaro competitivo para el año que viene. Y ahora este fin de año voy a navegar bastante en Ocean 50 con un nuevo barco en Francia y luego les voy a hacer de router ¿cómo se llama? El router a tierra, el que hace la estrategia desde tierra para la Jacques Vabre. Entonces, eso será muy intenso porque es un trabajo diferente, porque es delante del ordenador muchas horas, muchas horas todo el día, dando esa información, haciendo la meteorología, dándoles la estrategia, todas estas cosas. Entonces, es un ejercicio diferente, muy, muy formativo Es también muy bueno, ¿eh? Muy y bueno, muy muy bueno que interesante. muchísimo para todo. Y eso, entonces me especializo más en el tema de meteorología y todo esto, que es muy interesante y que también va muy, muy pedido, entonces ya me va bien. Y eso también me ayuda cuando voy a barcos, por ejemplo, con Erwan o con Ocean y cosas así. Normalmente me dedico más a hacer esta parte de navegante de ordenador, de estrategia, meteorología, descargar los partes, hacer los routings y todo esto. Entonces esto pues lo voy a seguir haciendo este año, al mismo tiempo que voy a navegar mucho en Ocean 50. Y luego seguramente hay que ver, pero vendré desde el Caribe hasta Francia en Ocean 50 también. O sea que Muy o sea, bien. pasaré mucho Pues, tiempo. pues desde Mundo Náutica te deseamos todo lo mejor, Pues que muchas sigas gracias teniendo estos éxitos, que sigas ahí al pie del cañón. y Te tanto. seguiremos, siempre que podamos, te entrevistaremos. Y nada, te deseamos lo mejor. Gracias, ¿eh? A mí me gusta mucho hablar contigo y que os interese todo esto y nada, es un placer. Pero bueno, habrá muchas otras aventuras que también podremos hablar y será genial. Cuando tú quieras, esta es tu casa. Muchas gracias, Muchas Pep. gracias a ti. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.